Buenas tardes para todos. Mi nombre es Sandra Isabel Valenzuela Argotti, junto con mi compañero Juan Sebastián Garzón Tovar, desde Colombia. Estamos aquí para presentarles a ustedes los resultados de nuestra investigación titulada Factores relacionados con el estrés, ansiedad, depresión y resiliencia en los trabajadores administrativos de una empresa del sector salud en la ciudad de Ipiales en el periodo 2024. En cuanto a la justificación, podríamos decir o nos basamos desde la pandemia de COVID-19. Como ustedes saben que a partir de esta época pues se generó una crisis global que alteró las dinámicas laborales en todos los sectores, incluyendo al personal administrativo del sector salud, que tradicionalmente pues es excluido dentro del enfoque asistencial prioritario. Estos trabajadores enfrentaron en aquella época una sobrecarga de funciones, de unas adaptaciones a nuevas normativas y de unas exigencias digitales, lo cual elevó la exposición a factores psicosociales como lo es el estrés, la ansiedad, la depresión, y también se deterioró la resiliencia. La presente investigación adquiere la relevancia, perdón, al enfocarse en este grupo con el objetivo de identificar cuáles son los factores relacionados con dichas afecciones mentales, ya que influye directamente en el desempeño, la productividad y también la sostenibilidad de los entornos laborales. Por tanto, este estudio no solo visibiliza una problemática latente, sino que también aporta herramientas claves para el sistema general de seguridad y salud en el trabajo, con miras a implementar medidas de intervención oportunas. Bueno, tenemos como objetivo del estudio identificar los factores relacionados con el estrés, ansiedad, depresión y resiliencia en los trabajadores administrativos del sector salud en Ipiales. En cuanto a la metodología del estudio, nosotros utilizamos un estudio cuantitativo, el cual mide mediante datos numéricos la relatividad de la hipótesis y de esta manera lograr que todas las variables sean totalmente correctas y adecuadamente medidas. También tenemos que es de corte transversal correlacional con un paradigma positivista y un alcance correlacional. Los instrumentos que se utilizan son los inventarios de Beck, tanto de ansiedad como depresión, la escala breve de resiliencia y una escala de estrés. La muestra la calculamos mediante la fórmula del muestreo aleatorio simple, el cual la población eran de 70 personas, pero al realizar la fórmula nos sacó un total de 60 trabajadores a los cuales le realizamos las debidas encuestas. Y en cuanto al análisis estadístico, se lo realizó mediante SPSS versión 26, igual utilizando lo que es la parte del chi cuadrado y el t-student para de esta manera poder medir la prevalencia que tiene cada variable y de igual manera su correlación entre ellas mismas. ¿Será que le podemos dar un poquito de zoom? ¿No se No, puede? no. A ver. Bueno, y voy a tratar de mirar. Bueno, en cuanto a los resultados principales que podemos evidenciar, en cuanto a los factores relacionados con el estrés, encontramos, bueno, primero que todo, hablarles sobre la prevalencia del estrés. Encontramos una alta prevalencia en esta entidad, en un 42% de los trabajadores administrativos del sector salud. Y ya hablando de los factores relacionados, encontramos que el 52% de los casos de estrés se presentaron en hombres, el 60% de esta entidad en los trabajadores de estado civil solteros, el 44% en los trabajadores que tienen un nivel educativo de técnico, el 64% en los trabajadores que tienen hijos. El 60% de esta entidad se reflejó en aquellos trabajadores que no realizan pausas activas, el 100% en los trabajadores que utilizan dispositivos como el computador y el uso del celular para sus actividades laborales, y el 76% en aquellos trabajadores
que tienen un tipo de contrato como la prestación, el tipo de contrato por prestación de servicios. Bueno, aquí podemos encontrar, podemos decir que a pesar de que no se encuentran una relación entre estas, entre las variables, podríamos decir que la prevalencia del 42% es suficientemente alta como para justificar acciones preventivas en este entorno. Continuando con la ansiedad, encontramos una prevalencia global de ansiedad del 27% en una N de 16 de 60 trabajadores, pues lo cual se considera una frecuencia moderadamente alta y que puede comprometer el bienestar psicosocial y el desempeño laboral. En cuanto a los factores relacionados, encontramos que el 43,75% de estos casos de ansiedad están relacionados, especialmente se presentan en los hombres, el 56,25%, el mismo porcentaje, en en los trabajadores de estado civil soltero, el 45,75% en los trabajadores que tienen un nivel educativo de pregrado, el 62,5% al igual que el tener hijos y el estrato socioeconómico, el 75% en aquellos que no realizan pausas activas. Aquí nos podemos dar cuenta que también, al igual que relacionado con el estrés, pues en la ansiedad también aumenta, es bastante significativo el porcentaje en aquellos trabajadores que utilizan computador y también hacen uso del celular. Y el 87,5% de los casos de ansiedad se encuentran o prevalecieron también en aquellos trabajadores que tienen tipo de contrato por prestación de servicios. Acá tenemos también, podemos decir que la prevalencia de la ansiedad de 27% en esta población administrativa indica una necesidad clara de intervenciones preventivas y también de realizar unas acciones de promoción de salud mental en el entorno laboral. Aunque se encuentran ciertas tendencias que pueden ser, pueden estar relacionadas con la ansiedad, pues ninguna de estas encontramos que tenga una significancia estadística. Con respecto a la depresión, encontramos una prevalencia global de depresión del 9% en una N de 5 de 60 trabajadores. Al analizar los factores relacionados, encontramos que el 80% de los casos de depresión, el 80% de los casos de depresión se da en hombres, el 40% en las personas trabajadores que están en unión libre, el 60% en los trabajadores que tienen hijos y que pertenecen a un estrato socioeconómico 3, el 60% en los trabajadores que no realizan pausas activas y que tienen un tipo de contratación por prestación de servicios, y el 60%, perdón, aquí me equivoqué, el 60% ya lo dije, de aquellos que no realizan pausas activas. Aquí podemos encontrar algo importante que en este 80% tenemos una significancia estadística de 0,045, lo que indica que la asociación entre el sexo masculino y la presencia de síntomas depresivos, pues fue estadísticamente significativa. Entonces, por lo tanto, esta relación con el sexo masculino indica la necesidad y la importancia de profundizar en el impacto de las condiciones laborales y el rol de género en la manifestación emocional. Y con la resiliencia encontramos una prevalencia del 92% en una N de 55 de 60 trabajadores. El resultado indica que la gran mayoría de los participantes, especialmente las mujeres, cuentan con una capacidad adecuada para afrontar de manera positiva las situaciones adversas o estresantes del entorno laboral. Miren que acá encontramos el 63,64% de resiliencia se da en las mujeres, mientras que el 58,18% se da en las personas, en los trabajadores solteros. El 65,45%
En las personas, trabajadores que tienen hijos, el 50,91%. En los trabajadores de estrato socioeconómico 2 y, y en las personas que, pues paradójicamente acá nos dice que el 56,36% tienen un nivel pues, de resiliencia. Em, pues esto tal vez nos quiera decir que a pesar de que no realizan pausas activas, pues nos puede indicar que posiblemente ellos tienen estrategias personales que puedan compensar la ausencia de esos espacios de autocuidado. No todas las relaciones mostraron una estadística significativa. Sin embargo, pues son útiles para poder describir el perfil de resiliencia en el entorno laboral. Bueno, en cuanto a la parte de la discusión y conclusiones, se ha tomado que hay una necesidad de estrategias organizacionales debido a que no hay el acompañamiento adecuado en la parte del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ya que ni siquiera se capacita a los trabajadores en cuanto al autocuidado, ni se realiza la parte de pausas activas. También tenemos en cuenta que se busca reducir los riesgos psicosociales debido al estrés tan grande que viven estos trabajadores al tener tantos pacientes diarios, porque prácticamente, según las estadísticas de la empresa, son 140 pacientes diarios que cada uno de los trabajadores administrativos atiende día a día. Y también se busca promover la resiliencia y la salud mental dentro de este ambiente laboral. Y en cuanto a las conclusiones, podríamos decir que la salud mental actualmente ya debe ser prioridad debido a que el actor principal dentro de una empresa son los trabajadores, ya que sin trabajadores no hay producción y de esta manera pues la empresa sufriría grandes pérdidas. Y también se requieren políticas de bienestar psicosocial debido a, como dije anteriormente, la parte del sistema de seguridad de salud en el trabajo no está bien fundamentada, lo cual permite que los trabajadores no tengan un adecuado autocuidado. Eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos y estamos atentos para cualquier comentario o pregunta al final de las ponencias y de la mesa. Muchas gracias.